Buenas tardes. Vamos a seguir después de la presentación de José Andrés, que ha puesto en marcha todas las novedades fundamentales de la ley en materia urbanística, que es donde más novedades tiene, como todos sabréis. A mí me ha tocado un poco desarrollar la parte de ordenación del territorio que se ha incorporado a la lista, como a la nueva ley, de forma unitaria, que antes estaba separada, como sabéis vosotros, la LOWA y la LOTA, que es derivada del 94, ahora se ha unificado en un único documento legal, en el que se transcribe fundamentalmente la ordenación territorial de la competencia de la comunidad autónoma, que no tiene la competencia exclusiva en materia de ordenación territorial, y la urbanística es compartida con los ayuntamientos, donde ha habido el avance que ha supuesto en esta ley también de cesión a los ayuntamientos de muchas de las competencias anteriormente en manos de la Consejería. Entonces, por eso la ley, pues, como en su principio directriz parte de lo que deriva del propio Estatuto de Autonomía y del marco legal en el que nos encontramos, de reafirmar la competencia de la comunidad autónoma en el ejercicio de la función pública de ordenación del territorio. Entonces, esta competencia se ejerce en dos niveles, ¿no? Uno, el fundamental, que es la elaboración, la tramitación y aprobación de todos los planes de ordenación del territorio y también del resto de instrumentos de ordenación de carácter supralocal, se inicia supralocal, ahí la competencia sigue radicando en la comunidad autónoma, como no puede ser de otra forma. Y después, en el informe preceptivo, en aquellas actuaciones que tengan interés supralocal. Este es un tema controvertido, pero que es fundamental, que ya estaba en la nota, pero que sigue estando vigente y se clarifica sobre todo en el reglamento y en la propia ley, ¿no? O sea, es un informe preceptivo, vinculante cuando no hay plan subregional. Claro, el ejercicio de la competencia empieza por la planificación territorial. Si hay un plan territorial que se aprueba y se delimitan a nivel supralocal, que está ya avalado por la propia aprobación del plan por el Consejo de Gobierno, evidentemente ya los informes no pueden ser vinculantes, porque entre otras cosas ya está determinada la función territorial. Se mantiene el informe preceptivo, pero es vinculante en ausencia de POT, de plan subregional. Estas actuaciones con incidencia supralocal, bueno, la ley lo define, puede tener incidencia supralocal en función de su objeto, magnitud, impacto regional o subregional, vertebrado del territorio, son principios indeterminados, pero que en el contexto de los profesionales pues sí que tiene una cierta lógica a la hora de su verificación. Y después están las materias, o sea, las materias a las que se afectan. Pues claro, ¿qué materias pueden tener incidencia supralocal a priori? Siempre que tenga la magnitud y la relevancia correspondiente, evidentemente. Pues hablamos del sistema de asentamiento, en el reglamento se especifica, o sea, la configuración y estructura del sistema de asentamiento de la comunidad autónoma, evidentemente es una función territorial. Ahí entramos también con la formación de los asentamientos, todo ese tipo de cosas, pues evidentemente tienen incidencia supralocal. Lo que antes se llamaban los informes de incidencia en el planeamiento urbanístico, que ya veremos cómo queda eso ahora en la propia ley. Las grandes vías, las competencias sectoriales están muy claras. En la parte de las grandes vías de comunicación, en las infraestructuras básicas, ahí está muy claro el matiz de cuándo es local, no supralocal, o suficientemente claro. También ahí se mantiene ese informe, tanto para las actuaciones públicas como privadas, a toda la infraestructura de agua, de energética, los equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal. Ahí volvemos a tener un poco el matiz cuando es supralocal y cuando no lo es. Evidentemente no se puede poner un número de metros cuadrados porque evidentemente siempre caeríamos en el error de la barrera. Eso el principio básico es que tenga un impacto regional o subregional que vaya más allá de la demanda del municipio, tanto en el servicio que presta como la trascendencia que tiene en la vertebración de los elementos territoriales que estructuran el ámbito en el que se ocupa, vía de comunicación, servicios necesarios, requiere un análisis actuación a actuación. Y después las actividades económicas de interés supralocal en sentido amplio, los grandes centros productivos que se pueden llevar a cabo en un determinado municipio que no responde a la realidad del municipio, sino por su posición territorial, por la propia génesis del proyecto, ¿no? Y luego en general, pues lo que es el uso y aprovechamiento de recursos naturales básicos, sobre todo cuando afecta a suelos especialmente protegidos, ¿no? Aquí también el reglamento trata de desarrollar un poco, cuantificando el alcance territorial de la transformación de suelo rústico. En superficie, como sabéis, está en función pública, se ha puesto lo de las 100 hectáreas, pero para entender que
que pudiera ser ya de por sí una actuación, una incidencia supralocal a la hora de ese tipo de actuación. Siguiendo con los principios generales de materia territorial, la ley incorpora dos materias horizontales, que una es el litoral y otra cosa es el paisaje, que no estaban expresamente reguladas en la legislación territorial vigente, ¿no? En el tema del litoral, pues, como sabéis, entre las disposiciones derogatorias se deroga la figura del Plan Especial de Protección del Litoral, que se creó en su momento y que ya sabemos cuál fue su andadura judicial y demás. Pero partiendo de esos principios, del principio de entender el litoral como un recurso escaso territorial, de relevancia territorial para la comunidad autónoma, por su importancia turística y por el recurso natural que supone en una comunidad que tiene casi 1000 kilómetros de costa, ¿no? Pues entonces se incorporan esos principios para que se traten de forma específica en los instrumentos de la nación territorial, no en función de que el momento en que se redacte el plan o por la propia casuística interna de cada ámbito tenga mayor o menor grado de atención o de desarrollo, sino que se establecen unos principios generales para que todos los planes subregionales, incluso el propio POTA, que se va a salir a revisión, como luego comentaremos en breve espacio de tiempo, pues tenga unas determinaciones mínimas en cuanto a la ordenación del litoral. En primer lugar, la definición del espacio litoral. ¿Qué se entiende por espacio litoral? Partiendo de la zona de influencia litoral como elemento básico, enganchando con la ley de costa, que cuando se empieza a ver ya ciertas limitaciones para el uso y aprovechamiento de esos espacios, pues se le da potestad a los planes de ordenación del territorio para que establezcan y ajusten ese espacio litoral en función de las especificidades de cada ámbito, incorporando aquellos espacios que se consideren coherentes que incorporar al mismo por la propia coherencia de continuidad, de características fisiográficas homogéneas, en un análisis ya específico de cada ámbito territorial, a nivel de plan regional y también a nivel de planeamiento urbanístico. O sea, pues esto va en cascada. O sea, evidentemente cada escala de plan tiene que acotar el grado de definición propio de su escala y alcance de estudio. Se establece también como una determinación específica algo que estaba ya en la LOA, que en la zona de segundo de protección, los 100 metros famosos de la ley de costa, en aquellos que cuando se incorporen en actuaciones de desarrollo urbanístico, o las actuaciones de transformación, porque la ciudad vaya creciendo, pues esos 100 metros deben destinarse a espacios libres, salvo que tenga ya una relación detallada. Esto está ya en la LOA, en el artículo 17 era uno de los artículos que establecía, ¿no? Se ha puesto expresamente como determinación específica del litoral. Y después también se ha puesto como una especie, siendo consecuente o congruente al mismo tiempo con el carácter básico del litoral, del uso del espacio litoral como un espacio, un ámbito de interés de competencia autonómica, como también lo dice el propio Estatuto de Autonomía, pues aquellas actuaciones que se llevan a cabo en el espacio litoral, en suelo rústico, pues se le otorga el carácter de actuaciones con incidencia a los efectos de que exista un informe. Un informe por parte de la Consejería. ¿Por qué? Para incluso siendo actuaciones ordinarias o extraordinarias, para que de alguna forma haya una armonización. Hombre, cuando hay plan subregional, evidentemente todo eso estará regulado, pero en caso de que no haya plan es más problemático. Ese tipo de informe pues, se llevará a cabo en el marco de la autorización. Y por otra parte, esos son como principios básicos. Se establecen unas medidas específicas para la protección del litoral que deben desarrollarse por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en su caso, ¿no? En desarrollo. O sea, la ley no establece determinaciones específicas de ámbito, sino sí un mandato para los planes para que las desarrolle, en función de los análisis y estudios que haga cada plan en el ámbito de su competencia, ¿no? La primera es, obviamente, delimitar el espacio litoral, que no tiene por qué ser la mimética a 500 metros de la línea interior de ribera del mar, sino será la que el instrumento de forma justificada delimite. Después, en ese espacio litoral, identificar aquellas zonas que deben preservarse de desarrollo urbanístico o deben destinarse a infraestructuras verdes, ¿no? Bien por sus valores naturales intrínsecos, por las funciones territoriales que se le quieran dar desde el propio plan subregional o desde el propio plan urbanístico en su momento, en la escala siguiente. Por funciones territoriales de evitar conurbación, de reserva para espacios dotacionales, lo que en cada caso justificadamente se establezca en el instrumento de ordenación. Después también debe dar directrices de ordenación para el crecimiento de los núcleos litorales.
núcleos asentados en el litoral, en función de su casuística y de su localización y del entorno en el que se encuentren, pues a nivel de plan subregional territorial se establecerán unas directrices que pongan en valor esos suelos, la potencialidad de esos suelos que son escasos y que tienen una relevancia importante para la comunidad, pues de alguna forma se destinen mayoritariamente a usos dotacionales, equipamientos, recursos turísticos, siempre justificadamente en el marco de cada campo, para la puesta en valor del litoral como un recurso escaso, y todo el recurso del suelo es escaso, más aún el del litoral, ¿no? Entonces esto un poco también incide un poco también, tronca un poco en el principio básico de sostenibilidad que se le quiere dar a todo el marco de la ley. Después, determinaciones específicas también, pues delimitar los corredores de conexión que puede haber entre el espacio litoral, dominio público marítimo terrestre, como espacios protegidos por la legislación específica, y otros espacios protegidos del interior. Esto, aparte que esto resulta siempre en todos los procesos de evaluación ambiental estratégica, lo que es la conectividad, pero también tiene una función territorial importante de accesibilidad del litoral hacia los espacios libres del interior. Y por último, también una determinación, también que todo el mundo sabe que la tiene que tener, pero que debe establecer, se da como mandato específico, es las directrices para minimizar pues, los daños en zonas con riesgos naturales asociados, en este caso, al litoral, ¿no? Tema del cambio climático, tema de inundaciones o de subida del nivel del mar, etc. De alguna forma se establece un marco mínimo a desarrollar por los instrumentos de planeamiento territorial en cada uno con su respectiva escala, y a su vez servirán también para que los instrumentos de ordenación urbanística lo incorporen a su nivel. Esta es la parte de la protección del litoral. En cuanto al paisaje, en el tema del paisaje, pues en la ley anterior siempre se hablaba de traer en cuenta el paisaje, ¿no? O sea, la protección paisajística, interés paisajístico, pero no había unas determinaciones mínimas ni en el contenido, ni en las funciones, ni se establecían herramientas para un tratamiento homogéneo del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial y a su vez en los instrumentos urbanísticos. La ley da mandato a los planes regionales y a los planes urbanísticos fundamentalmente a que se integre la política de paisaje en sus determinaciones. Que no se deje nada más que en el buenismo de que se integre en el paisaje del entorno, que es lo que se solía poner. Para eso hace falta unas herramientas, evidentemente, una herramienta técnica que es la de las que se quiere dotar la ley para que sea una integración homogénea y que no responda al análisis más acertado o menos acertado del compañero de turno que haga el plan, ¿no? Y de la sensibilidad del proyectista en su caso. La política del paisaje, entonces, se lleva a cabo a través de las estrategias y directrices para la protección del paisaje, que la tiene que aprobar el Consejo de Gobierno y que se llevan a cabo en el marco de las determinaciones del POTA y de los instrumentos de planificación ambiental que siempre tienen mucho contenido en los ámbitos especialmente sensibles como el paisaje, ¿no? Espacios protegidos y demás. Entonces se aprueba por la Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente nuestra en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Y después la parte importante de la política del paisaje en el marco de la ley es la integración del paisaje, como hemos dicho, a los instrumentos de ordenación del territorio y urbanístico, a través de dos herramientas. O sea, el diagnóstico del paisaje como un elemento específico, o una documentación, específica de los instrumentos, que unas veces lo tienen y otras no, siempre era voluntarista. Ese diagnóstico del paisaje del ámbito lo tiene que analizar por los recursos paisajísticos de cada ámbito, los criterios de integración, la accesibilidad, identificación de zonas degradadas. Todo esto en la ley, en el propio reglamento se desarrolla un poco más. Y en base a ese diagnóstico pues se tendrán que establecer determinaciones para la preservación y sobre todo para la mejora de su calidad y su percepción, es decir, la integración del paisaje en las pautas de ordenación y también para el uso y disfrute de los ciudadanos, ¿no? ¿Y de qué herramientas nos servimos técnicas para que esa homogenización del tratamiento del paisaje sea una realidad y partamos de un análisis global y común del paisaje en toda la comunidad? Pues de la figura de los catálogos del paisaje, que se configura como un documento técnico de apoyo, o sea, no son documentos de ordenación, sino documentos técnicos de apoyo para la redacción de las estrategias y de los propios planes.
Entonces, el reglamento desarrolla el contenido y la documentación que debe tener mínima en estos catálogos, ¿no? Incluso el ámbito mínimo, por cuestiones de sean homogéneos. Entonces, el objetivo es que una vez que esta herramienta técnica sirva para que el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico del paisaje, sea el mismo en municipios colindantes y en ámbitos colindantes. Se parta de ese diagnóstico común y de una identificación de recursos comunes, porque los recursos paisajísticos son los que son. Las zonas degradadas son los que son. La afección al paisaje con la que se encuentra el planificador por la antropización del mismo y por el propio desarrollo de la actividad humana en el medio natural es la que es. Y aunque sea necesaria una actualización continua, pero como documento de partida son procesos lentos, no son procesos que se cambien de un día para otro. Ese documento de partida es fundamental para esa homogenización del tratamiento del paisaje y la vinculación de la política del paisaje a todos los instrumentos de planeamiento tanto territorial como urbanístico. Evidentemente, los catálogos de paisajes los elabora y se aprobarán por la Consejería competente nuestra, y que también el reglamento se desarrolla el procedimiento de forma simple y no es ningún procedimiento tedioso, y se puede partir de muchos documentos que haya elaborado, pero es cuestión de coger y homogeneizarlos, dar un tratamiento unitario y impulsarlos para que sea una realidad el tratamiento de la política del paisaje en los instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo. Una vez, en cuanto ya pasando a los instrumentos de ordenación del territorio, en esencia se mantienen los nombres, porque no tenía sentido cambiar los nombres porque están asumidos y tampoco está todo inventado. Llamarle plan territorial o plan se han mantenido. Son tres figuras. La primera, que todos sabemos, que es la por orden de alcance, contenido y de amplitud en su objeto, el POTA, el famoso POTA, el Plan Nacional del Territorio de Andalucía, los planes regionales, y después las declaraciones interautonómicas, que cuando actúan sin plan, pues también ordenan el territorio, porque son actuaciones de índole territorial muy relevantes, porque son que coadyuvan a la vertebración territorial. No estamos hablando de un poligonito industrial, sino de actuaciones relevantes, son pocas, pero algunas se hacen, y que tienen una incidencia en su entorno tal que se le otorga la función o el efecto, mejor dicho, de ordenar el territorio sin estar previsto en el plan incluso. A su vez, las declaraciones interautonómicas pueden ser instrumentos también de desarrollo, pero también tienen la función propia de ordenar el territorio cuando aparecen ex novo, sin planificación territorial previa, o modificando incluso la planificación territorial, en las ocasiones que justificadamente se pueden plantear, como luego veremos. En la primera medida, el plan, el análisis ya comentó la directora en su presentación inicial. Andalucía es muy grande, tenemos 17 ámbitos de planeamiento, creo, subregional aprobados, algunos en revisión, de vez en cuando algunos lo anulan los tribunales, algunos son muy antiguos, los procesos son muy complejos, muy tediosos y muy complejos, porque son muy concertados, con muchos intereses en juego, muchas sensibilidades distintas. Y quedan otros 14 o 15, hicimos el estudio en su momento, de ámbitos en los que el POTA ya previó en su momento que serían objetos o deberían haber sido objetos de una ordenación subregional, que ni siquiera se han iniciado los procesos. Entonces, claro, para un ejercicio coherente en el ámbito de la comunidad autónoma de las competencias territoriales, hace falta un mínimo de ordenación territorial en los temas relevantes y que a día de hoy, con la experiencia que se ha tenido en los años de vigencia de los planes regionales, se ha considerado como necesario que se ordenen mínimamente desde la política territorial de la comunidad autónoma. Y esa función se le quiere dar un poco al POTA, al nuevo POTA, a la revisión del POTA que se tiene previsto iniciar a corto plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se refuerza un poco el contenido del POTA y se desciende en su capacidad de determinar actuaciones y se da una función más proactiva para posibilitar esto que hemos comentado antes. Entonces se completa el contenido, un poco en criterios para la ordenación del litoral, porque ¿qué pasa? Hay municipios, todo el litoral tiene plan subregional, pero algunos no están adaptados, son muy antiguos, otros están en revisión.
Entonces, se quiere dar esas mínimas directrices para la ordenación del litoral, que luego podrán ser desarrolladas más pormenorizadamente por los planes regionales, las va a tener que dar el nuevo POTA para que los municipios litorales que no tengan ámbito regional puedan desarrollar esas competencias que la ley le establece, porque si no, estaríamos volveríamos a tener ámbitos territoriales de la comunidad autónoma que no tendrían ese marco definido de actuación. También en el tema de la localización de dotaciones, viviendas protegidas, evitar nuevos asentamientos, o sea, se le da este nuevo abanico de competencias para que justificadamente y en función de todo el proceso de concertación que el nuevo POTA se lleve a cabo, pueda descender en el contenido para resolver esos problemas. Y también se le da una función importante que no estaba prevista en los planes, en la ley anterior, que era la identificación de actuaciones territoriales estratégicas con sus propios mecanismos de desarrollo propios, independientes de que venga el plan subregional y la desarrolle, o el plan urbanístico en su caso, ¿no? Es decir, sobre todo en las zonas donde no haya plan subregional, en la Andalucía que no tiene cobertura, si se identifican en ese proceso algún tipo de actuación territorial digna de incluirse en el mismo, se le da capacidad al POTA para que la establezca. Y por último, tenemos en estos últimos años hay muchísimas demandas de modificaciones de los planes subregionales para temas concretos que no se pueden dar abasto a resolver por 20, 30, 40 modificaciones, porque cada modificación es 2 años de tramitación. Y son temas muy comunes que están, digamos, comunes, con cierta común, que se podrían abordar también desde la revisión del POTA. Por ejemplo, zonas cautelares de las áreas de oportunidad. Problemas de vigencia de las zonas cautelares que tienen anulado capacidad de implantar incluso en suelo rústico actuaciones extraordinarias o ordinarias, porque están destinadas en grandes manchas superficies de suelo a una área de oportunidad que en su momento se consideraron viables, y la mayoría de ellas pues, no se han desarrollado en muchos ámbitos, sobre todo en las aglomeraciones urbanas de Andalucía y en ámbitos litorales. Bueno, pues entonces ahí se le puede dar una respuesta común de cómo que el tratamiento de ese tipo de problemas. Determinaciones generales de preservación o de protección de suelos que excesivamente a lo mejor que se han quedado un poco fuera de contexto, por uso no regulado. El tema de las energías renovables, que no están reguladas en ningún plan, porque es algo nuevo. Y hay un problema gravísimo cómo se regula las renovables a nivel territorial. Entonces, hay un abanico de posibilidades de problemáticas suscitadas que se le podría dar cobertura a un medio plazo a través del POTA, que si tuviésemos que darlo a través de cada plan subregional, pues, o modificando los planes subregionales vigentes, pues no tendríamos capacidad humana de llevarlo a cabo. Eso en cuanto al POTA. En los planes subregionales se mantiene el nombre y, hombre, se le quiere dar una función también más proactiva en el sentido de que sean instrumentos que sean capaces de catalizar la puesta en valor de la potencialidad del ámbito, teniendo en cuenta su valor, los propios valores del recurso territorial propio, de la identidad del mismo, que lo hace distinto de los demás y que es un recurso a tener en cuenta, y también impulsar el desarrollo económico. Un poco la dicotomía de protección territorial, desarrollo económico de los ámbitos regionales del territorio en función de lo que el POT establece, pues eso se trata de una forma de armonizar y que no se trate de solamente ver en el plan, muchas veces en los planes regionales como limitadores de posibles expectativas de crecimiento para los municipios, ¿no? Que eso lo sufrimos con continuas modificaciones también, ¿no? Entonces, las determinaciones del plan van a ir en base al contenido que las directrices generales del paisaje, del litoral, pues, diagnóstico del paisaje, determinaciones para su preservación. Evidentemente tienen una función que es el suelo rústico, analizarlo y establecer cuál debe preservarse en consonancia con la propia estructura del régimen del suelo rústico. Preservados, en vez de especialmente protegidos, se pasa a ser preservados por la planificación territorial de forma justificada en función de los valores intrínsecos por sus funciones territoriales, el tema de riesgo, a las afecciones sectoriales, todo ese tipo de cosas evidentemente deben de ir determinadas en los planes. Así como las actuaciones proactivas de implantación de dotaciones o actividades productivas, infraestructuras básicas de carácter supralocal que que se programen o se propongan desde el propio plan.
en la tarea de concertación que se lleva a cabo. Después, otro tema importante, el tema de las determinaciones dirigidas al sistema de asentamiento, de la definición de la estructura del sistema de asentamiento del ámbito territorial. También esto hila también con las determinaciones que comentó José Andrés para evitar nuevos asentamientos, cómo se van los asentamientos existentes, cómo se generan nuevos asentamientos en el caso de que se puedan generar y las medidas por actuaciones estratégicas que se planteen y las medidas para evitar que de forma espontánea, de forma no orgánica, se puedan llevar a cabo los nuevos asentamientos por actuaciones irregulares. Y después las previsiones para el desarrollo y ejecución, que aquí sí que hay una pequeña novedad también. El plan, ahora lo veremos, apuesta por unos instrumentos de gestión territorial, es decir, que de alguna forma se establezcan los mecanismos para tratar de desarrollar las actuaciones del plan de una forma programada y en un marco temporal y no dejarlo un poco al libre albedrío, sino al arbitrio de que en función de la coyuntura económica del momento, que siempre influye evidentemente, pero no de que ya esté planificado o bien de que el que más presiona o la oportunidad del ayuntamiento que más se hagan unas cosas antes que otras, sino que haya un programa coordinado para que se ejecuten con la concertación de los ayuntamientos y las administraciones afectadas, pues de forma coherente las propuestas del plan, que no se queden en papel mojado. Ahora eso lo desarrollaremos un poquito más. Y después, en cuanto a las declaraciones interautonómicos y los proyectos autonómicos de actuación autonómicos, eso esencialmente se mantiene el régimen, que ya fue modificado en el 2019, mediante un decreto ley, y en el reglamento sí que se desarrolla la determinación y el contenido de forma más pormenorizada, porque después de la experiencia que hemos tenido en algunos casos. Esos son los grandes instrumentos, los instrumentos de ordenación. Ahora, los de desarrollo. ¿Cómo se desarrolla el plan? A través de las declaraciones interautonómicas, cuando son, como dice la propia ley, cuando sean actuaciones públicas propuestas en los planes, bueno, pues una figura para desarrollarlo es a través de la guía. Declaración interautonómica, hombre, siempre que la actuación tenga ese carácter estructural que la ley le establece. No todo es de declaración interautonómica. Puede ser supralocal, pero no todo tiene interautonómico, porque si no estaríamos tramitando días continuamente. Ese es el mecanismo para las actuaciones excepcionales, de una gran relevancia para la estructura territorial de Andalucía, por su diversidad económica, por su impacto territorial en el sentido de novedoso o de cualquier tipo de variable que está regulado además en la propia ley. Después, el siguiente mecanismo es normal. A través de los instrumentos de la ordenación urbanística siempre se ha podido desarrollar una posible área de oportunidad, como se desarrollaba en la mayoría de las veces, a través del planeamiento. O sea, se hacía la innovación y se incorporaba. Ahora será a través de la actuación de transformación urbanística. Han cambiado los nombres, pero el proceso es el mismo, ¿no? Y la ordenación detallada por través de los instrumentos. Perdón, que prevé la ley. Y después, el plan establece una figura específica para las actuaciones públicas que no tengan carácter de declaración interautonómica, que eso, insisto, se reservan para las contadas ocasiones. Y entonces se establece la figura del plan especial de iniciativa autonómica, es decir, que es de forma directa. Si un plan prevé un equipamiento, una actuación de lo que sea, de vivienda protegida en un determinado ámbito o una zona productiva de interés público, o sea de promoción pública o directamente para alguna de las empresas, las agencias operativas de la comunidad, pues mediante el plan especial se puede ejecutar directamente sin tener que esperar al proceso normal del planeamiento. Y el propio plan especial pues es el instrumento que delimita la actuación y establece la ordenación y se tramita como un plan especial de iniciativa autonómica, tal como está regulado por el propio, como instrumento de planeamiento más, por el artículo correspondiente de la legislación. Entonces, el plan especial delimitará la actuación concreta y establecerá la ordenación detallada del ámbito. Y obviamente se formulará por la tramitación, por la consejería, todo, como si fuera tanto la formulación, la redacción, la tramitación y la aprobación. Como comenté antes, los programas coordinados para la gestión territorial. Esto es la figura que se crea para impulsar y coordinar el desarrollo de las propuestas, de las directrices que establezcan los planes de ordenación de territorio. Es decir,
el plan tiene su elenco de propuestas, tiene una memoria económica ajustada, muy limitada, porque son planes de larga vigencia, 20, 30 años, no son planes, no un plan del territorio no es para 4 o 5 años. Y lo que normalmente se establece por medio, largo, corto, medio, largo plazo, y una estimación económica muy genérica, pero no establece una programación efectiva de cuándo se va a ejecutar cada actuación, sobre todo las públicas, evidentemente, porque las acciones privadas, las posibilidades que se otorgan a la iniciativa privada, pues es el libre albedrío de ella y el mercado las pondrá, ¿no? Pero cuando son actuaciones públicas es cuando tiene el plan que programa sus actuaciones. Entonces, ahí las públicas intervienen ayuntamientos, consejerías, el Estado y todas las administraciones que tienen competencia en las determinadas materias. Entonces, el programa, lo que de ese elenco de actuaciones, el programa lo que tiene la función que se le da es pues, a programar en el tiempo de ese tipo de actuaciones, justificadamente elegirlas en el marco temporal, y después con el concierto, evidentemente, de todas las administraciones públicas implicadas en las mismas y sobre todo con los ayuntamientos. Entonces el reglamento lo desarrolla evidentemente más, y la ley lo que establece, bueno, pues como mínimo es una memoria que es la que se justifique qué actuaciones se ponen, de todas y por qué estas, las medidas para garantizar la coherencia entre las actuaciones ya planificadas, porque hay muchas que están ya planificadas por las administraciones públicas. Evidentemente, la evaluación económica y la programación en el marco de los presupuestos de la comunidad autónoma, es decir, pretender que cuando se apruebe eso es porque hay presupuesto para ejecutarse, cosa que cuando el plan se aprueba, algunas cosas están planificadas, pero otras no, son propuestas. Cuando se mete en el programa ya deben estar garantizados que hay fondos para su ejecución en el marco establecido. Y la previsión de los instrumentos y mecanismos para el desarrollo y gestión y ejecución, o sea, todos los instrumentos técnicos que haya que llevar a cabo y proyectos y modificaciones o de planes o de lo que sea que haya que llevar a cabo, pues deben de estar incluidos en ese programa. Y después, evidentemente, las medidas de seguimiento y control para el cumplimiento del programa. Este programa, la elaboración y aprobación, obviamente, tendría que ser para la consejería que tutela el plan, que somos nosotros, pero claro, en coordinación con la participación de todos los organismos responsables, eso está claro. Y ahí en los planes subregionales, pues se deben de establecer, ahora estamos haciendo planes nuevos, estamos viendo cómo, porque para los planes nuevos no hay transitoria ninguna, para el territorio no hay transitoria. Entonces estamos adaptándolo, estaban ya en un periodo avanzado, por lo menos el cuerpo del plan hecho, se están ahora adaptando al contenido de la lista. Y una de las cosas que tenemos van a ser planes pilotos, cómo se incorpora el tema de la programación y la figura de estos programas. Porque claro, la ley no ha establecido plazos, pues complicado establecer el plazo de cada cuánto, pero los planes sí, los planes van a tener que coger y establecer de alguna forma, porque si no, no tiene operatividad. Es decir, la figura del programa tiene que darse el desarrollo desde el propio plan. Y para que todos nos creamos el objeto, ¿no? Que esta ha sido una de las grandes críticas que se han tenido a los planes regionales por parte de los ayuntamientos, de las cosas que estaban previstas, que se ha hecho de forma coordinada y ordenada. Por lo que se quiere tratar es, por lo menos es la intención, que de forma ordenada y coordinada se programen las actuaciones previstas y que no sea en función de que, bueno, hay dinero de esto, se hace lo otro. Eso siempre pasará, porque evidentemente la sociedad es muy dinámica, pero eso que ocurra se incorpora en el programa y que no sea un poco sin una coherencia global, ¿no? Después, el otro tema los otros pilares de los planes de la Ley de Ordenación del Territorio era, claro, los planes y las actuaciones que tienen incidencia en la ordenación del territorio, es decir, los planes que hacen otras administraciones o la propia administración de la comunidad autónoma, o las actuaciones que llevan a cabo los agentes públicos y privados que tienen incidencia en la ordenación del territorio. Como tienen incidencia en la ordenación del territorio, existe una participación o una fiscalización, llámese informe, algún tipo de actuación por parte de la consejería competente en la materia, antes de que esos planes o esas actuaciones sean plenamente ejecutivos, ¿no?
Eso estaba ya esencialmente en la LOTE, en todas las legislaciones en materia de nuestro territorio del Estado, ¿no? Por una parte están los planes con incidencia, es decir, las actuaciones de planificación, es decir, cuando una administración lleva a cabo un plan que incide en el territorio, su desarrollo a medio y largo plazo. Esa es la actividad de lo que llama la planificación sectorial, tanto de la Junta como del Estado. Lo que pasa es que nosotros llamamos planes con incidencia a los planes que hace la Junta de Andalucía. No podemos ponerle nombre a los planes que hace el Estado. Entonces, cuando una consejería de la comunidad autónoma ejercita sus competencias de planificación en materia de carretera, o en materia de transporte, en materia de agua, o en materia de desarrollo de medio rural, como incide globalmente en el territorio, se consideran planes con incidencia. ¿Qué materia había en la ley anterior? Que había un listado exclusivo, un listado exhaustivo, que se iba continuamente modificando en función de la legislación sectorial. Se añadía un plan, se quitaba otro, se ponía... La ley ha optado por quitar ese listado de planes con incidencia, porque sabemos que se va a estar continuamente modificándose, y se ha defendido el concepto de que todos los planes que tienen repercusión directa, con repercusión directa sobre la relación y actividades que se desarrollan en el territorio, de entrada se consideran que tienen informe de incidencia en el territorio. Todo aquello que desarrolla o que regula la implantación de actividades en el mismo. Pero además, como en el mecanismo de redacción se ha avanzado un poco más, pues en el caso de cualquier duda, antes de la elaboración del plan, de cualquier actividad de planificación, se establece un informe previo, antes de la elaboración del plan, que se pide a la comunidad autónoma en materia de relación del territorio, es decir, a nosotros, y en el caso de que hubiese alguna duda, en ese informe se suscitaría si el plan tiene informe o no tiene informe de incidencia. Evidentemente, la inmensa mayoría de los planes que ordenan el territorio, con sus actividades, pues tienen incidencia en el territorio. Eso es una obviedad. Pero en vez del listado se hace así. O sea, el mecanismo de colaboración en la redacción se ha mejorado, porque en ese informe previo también se le da la información al órgano redactor del plan de las variables territoriales que inciden en su materia, para que la tengan en cuenta en el propio plan, y se pueda valorar la incidencia en el territorio de una forma mucho más clara a cuando llegue ya el informe que tenemos que hacer antes de la aprobación del mismo. Porque esto estaba pasando últimamente, que llegaban los planes hechos por la propia comunidad autónoma y en materia del territorio, pues como llegaban ya en el último momento, pues no tenía nada. Tendrían que incorporar una venta con todas las variables territoriales que no había tenido en cuenta el órgano planificador, sobre todo los primeros planes que se hicieron. Ese problema se evitaría ahora con ese informe previo que hay. Y después está, perdón, estoy saliendo de un catarro, las actuaciones con incidencia. Eso ya las actuaciones individualizadas, es decir, no estamos hablando de la planificación, sino un promotor público o privado lleva a cabo una actuación generalmente en suelo rústico que puede tener incidencia en la ordenación del territorio. En este caso, ¿cuándo lo tiene? Pues evidentemente volvemos otra vez al principio indeterminado de la incidencia supralocal. Y cuando trasciende del ámbito, pues sujeto, magnitud, impacto y demás. La ley y el reglamento desarrollan las materias afectadas, cuando se entiende que afecta una actuación determinada al territorio, pues cuando incide en ese tipo de materias que son generalmente las que hemos puesto en el apartado anterior: sistema de asentamiento, infraestructura, grandes espacios libres, equipamientos supralocales, áreas logísticas, económicas, etcétera. En este caso concreto, también se ha eliminado el listado, porque el listado que había en la LOTE anterior, la que llamaban actividad de intervención singular, que ponían que el listado que fue modificado muchas veces, y se ha optado por eliminarlo un poco en relación también con lo que hemos comentado en el apartado anterior. Siempre puede haber alguna duda, también había dudas con el listado, porque yo iba informando un montón de veces, llegaban incluso con el listado, siempre había barreras, situaciones límite en las que se pedía el informe y le decíamos, eso no tiene incidencia, esto lo tiene, esto no. Es el concepto indeterminado de la incidencia supralocal, siempre vamos a estar en el filo de la navaja, pero no le veo más problema, pues es cuestión del informe, y en el informe se sustanciará la duda y ya está. En resumen, el tema de los informes, cómo queda la actividad, la competencia en materia de ordenación de territorio relativa
a los informes. Bueno, en la actividad de la planificación del Estado, que también nos piden informes, ellos piden informes porque en cualquier ley hay afección cualquier ley que afecte a las administraciones públicas, cualquier plan o actividad que afecte a las competencias de otras administraciones públicas, pues tiene que pedir informes. Eso en principio está en todas las leyes. Y cualquier cosa que hace el Estado nos viene el informe. Unas veces para una choradita, otras veces para temas gordos. Entonces, además, eso la propia ley, la lista lo recoge en su artículo 8, el informe preceptivo de aquella actividad de planificación del Estado, carreteras, aeropuertos. Eso se mantiene igual, en el informe de 2 meses, antes de la aprobación, en el plazo de 2 meses, hay que emitir el informe, ¿no? Y siempre antes de la aprobación. Eso es el mismo. Ahora, en los planes nuestros, es lo que he comentado antes, los planes que hace la Consejería. Está la consulta previa, que lo referí antes, a la redacción por parte de la Consejería competente, que es donde se suscita la duda si la tiene o no la tiene, y se le incidencia y se le comunica las variables territoriales que debe tener en cuenta y qué contenido debe tener para que se valore la incidencia en el territorio de su propuesta de planificación, entre otras cosas por la planificación territorial vigente, que muchas veces ni la conocen, o las determinaciones de los planes regionales que pueden afectar a la actividad de planificación sectorial, por cuestiones de zonas preservadas, por cuestiones de confrontación de uso y de propuestas de usos proactivas de los planes. O sea que hay veces que surgen conflictos. Después, las actuaciones de intervención singular, que es la que hemos dicho antes, son las actuaciones con incidencia territorial, públicas o privadas, que se planteen aisladas, que entonces cuando no hay plan, el informe es vinculante y desfavorable. Y el último eslabón, que era el que todos los que habéis hecho planeamiento y los que hemos trabajado en ello, pues sabemos, era el famoso informe de incidencia territorial que estaba en los planes, en la aprobación inicial. Ese informe como tal y en ese procedimiento desaparece del ordenamiento jurídico, porque el informe ahora en materia del territorio y en materia urbanística se unifica en el proceso de aprobación de los planes urbanísticos, en un informe unitario que lleva a cabo la Consejería competente en las 2 materias. Ya desaparece el carácter ese presuntamente sectorial que tenía el informe de incidencia del territorio, que estaba en un procedimiento y se enganchaba en el 32 de la LOA, y ese como tal independiente ya no existe, ¿no? Como tal informe en materia para los instrumentos de ordenación urbanística. Y yo creo que ya no vamos, finalizar, si no sé si he acabado antes de tiempo. Perfecto. No, bien. Pues mira la hora.